al éxito. Más de 2 millones de personas. No te la podés perder. Tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnopolis.ar. Avenida General Paz Casi Constituyentes, Villa Martelli. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación. El femicidio representa la forma más extrema de violencia contra la mujer, que sella un círculo ascendente de maltrato físico, psíquico, emocional y patrimonial con un acto homicida. Bueno, cuando hablamos de femicidio, hablamos del asesinato de una mujer en manos de un varón por considerarla esta que le pertenece. Y en realidad el femicidio, que es un término político, es la forma de visibilizar las desigualdades que todavía persisten entre varones y mujeres y que es la violencia el factor para seguir sosteniendo estas desigualdades. El femicidio se suele asociar a una forma de visibilizar el asesinato hacia las mujeres. Pero en realidad es más que eso, porque no es solo la matanza de mujeres, sino que tiene que ver con un concepto que utilizan las feministas en los años 70, 80, por ahí, para poder mostrar cómo las mujeres son más vulnerables en una sociedad machista o sexista a ciertos riesgos que ponen en su vida que podrían ser evitados de alguna forma por políticas del Estado. Este continuo de violencia dirigido hacia las mujeres está cotidianamente naturalizado, está minimizado y es legitimado muchas veces. ¿De qué manera? Cuando nosotros desde Occidente nos horrorizamos por las lapidaciones que se practican en otros países del mundo, decimos, bueno, eso es extremo, es la violencia extrema. Y sin embargo, cuando una mujer va a una comisaría a poner una denuncia en cualquier barrio de nuestro país, y se le pregunta, bueno, ¿y usted qué hizo para ponerlo así? Esa es una manera de minimizar y de legitimar de alguna manera la violencia. Y el odio, que empezó como una legislación especial respecto de las cuestiones de raza, fundamentalmente por el racismo de los 60, que fue muy, muy fuerte, se trasladó de alguna manera como modelo teórico a lo que podríamos llamar el sexismo, es decir, crimen de odio no ya por raza, sino por sexo. Por el solo hecho de ser mujer ya son pasibles de ser asesinadas, por ejemplo. El femicidio está tipificado en el Código Penal, es un agravante del homicidio, y fue una discusión, ¿no?, con la idea de que la pena no resuelve el conflicto, que el derecho penal siempre llega tarde, porque el derecho penal no va a evitar que esa mujer muera a manos de ese varón, sino que viene a establecer la pena. Me parece que lo que aporta ahí tipificar el femicidio es una cuestión simbólica, por eso de vuelta tiene tanto peso, porque lo que decimos cuando ponemos el femicidio del Código Penal es decir, esta sociedad no está en condiciones de soportar que a las mujeres se la mate por el solo hecho de serlo. Tanto en los femicidios íntimos como en los no íntimos, que son las grandes clasificaciones que hacemos las feministas, aunque existen otros tipos, la condición sine qua non de todos estos crímenes es el ejercicio de la violencia simbólica. La violencia simbólica es la violencia, o psicológica también llamada, más peligrosa, porque es una violencia de alguna manera silenciosa, muy difícil de percibir, por un lado, y por otro lado porque va socavando la integridad de la mujer paulatinamente, hasta aislarla, volverla vulnerable, sacarle toda posibilidad y herramienta de pedir ayuda. Esta idea de que la violencia hacia las mujeres es más común en el espacio público que en el privado no es real,
Generalmente los casos de violencia hacia las mujeres se dan en el ámbito de la familia. Generalmente es un esposo, una pareja, un novio, un ex esposo, un exnovio, etcétera, etcétera. Generalmente las situaciones de violencia o los femicidios más notorios se dan dentro del espacio de la casa, no en la calle. Entonces, digo, estas situaciones hacen que sea necesario tener un término y un concepto político como femicidio y un concepto término político como violencia hacia la mujer dentro de la violencia de género, que haga visible y que muestre la vulnerabilidad de estos casos para tomar políticas de Estado. En los últimos 5 años, 1.236 mujeres fueron asesinadas por violencia de género en nuestro país. Estamos hablando de una mujer cada 35 horas en nuestro país es asesinada por violencia de género. Y por eso es importante que aquellos que tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas públicas entiendan que detrás de cada víctima, detrás de cada persona que fue asesinada por violencia de género, hay un proyecto de vida que no continuó, porque todas estas muertes son muertes evitables. Por lo menos hasta donde yo estudié e investigué, creo que debemos abandonar 2 ideas. En los casos individuales, la idea del crimen pasional, como alguien enceguecido que no sabe lo que hace, y por otro lado la idea de que son aislados. Siguen patrones de comportamiento, es decir, lógicas internas que responden a ciertos patrones, por un lado, y por otro lado, no me parece pertinente traspasar a los agresores al paradigma de los enfermos. Un primer motivo es porque la enfermedad tiende a exculpar. Con esto no quiero decir que no haya algunos sujetos enfermos, pero quiero decir que no todo crimen puede depender de un sujeto enfermo. La organización social en la que estamos nosotros inmersos desde la Edad Media, si se quiere, hasta la actualidad, es algo que también a partir de la década del 50 o del 60 se ha denominado patriarcado. ¿Quién era el patriarca? El patriarca era quien en el momento histórico conocido como feudalismo y sobre todo en la Edad Media, era el patriarca que era el dueño de las posesiones. No solo los objetos, la cosecha, sino también las personas. El sistema patriarcal que construye sentidos y significados sobre toda la sociedad, no importa el cuerpo que portes, nos ha enseñado también a privatizar la sexualidad, a privatizar, digo la sexualidad porque generalmente la violencia contra las mujeres se ejerce en el ámbito vinculado a la sexualidad. Cuando los estados modernos se empiezan a conformar, las mujeres, ¿qué rol van a ocupar? El rol de la reproducción de la especie. Y la reproducción de la especie, los hijos, empiezan a estar en el ámbito de lo privado, es decir, en el hogar. La mujer va a quedar dentro del hogar y va a ser quien va a estar encargada de cuidar estos niños y estas niñas que en un futuro serán trabajadores o trabajadoras. Y el varón va a empezar a ocupar el espacio público, que es el espacio económico, pero aparte va a empezar a ocupar, por medio de este espacio económico, el espacio político, el espacio de discusión, etcétera, etcétera. Y me interesa más que el lugar de origen del crimen, el modo en que el crimen se implementa. Y ahí es donde hay que correrse de la lectura del caso para ver el genérico, digamos, el genérico desde el punto de vista de las características generales. Suelen repetirse siguiendo ciertos patrones
que los patrones tienen mucho que ver con lo que Rita Segato denominó los mensajes, de las cuales las mujeres son mediadoras. En las guerras por los territorios, el acceso a las mujeres está absolutamente permitido, pero el acceso a las mujeres del enemigo, del bando enemigo, el acceso al cuerpo. Y es más que el acceso, a veces es la destrucción del cuerpo de esas mujeres, porque hay que destruir al enemigo moralmente, ¿no? Y entonces a esas mujeres hay que penetrarlas, hay que, digamos, invadir ese territorio, que no es solo el territorio físico, sino que es el territorio político, que es el cuerpo de una, ¿no? El mensaje que se envía a partir del cuerpo de esas mujeres. La forma de asesinato, la forma en que son o no son enterradas, la forma en que son o no son descuartizadas. Es decir, hay un montón de indicios que van más allá, comillas, del mero asesinato y que están transmitiendo de interlocutor a interlocutor un mensaje en el cual las mujeres son el mensajero, el mensaje y al mismo tiempo el soporte del mensaje. Feliz fin del mundo. ¿Y tú qué harías? Cuéntanoslo en Facebook. Tu deseo puede hacerse realidad. Algunos teóricos o teóricas piensan desde la mano de la sociología que la violencia hacia las mujeres tiene que ver con una gran crisis en esta idea de la organización social patriarcal. Y una de las formas de volver a someter a la mujer, que ahora piensa, que ahora decide, que ahora quiere participar del espacio público, es justamente la fuerza física, que es la gran diferencia que podemos tener varones y mujeres. La crisis del 2001 nuestra mostró que muchos varones perdieron el lugar de prestigio y respeto que tenían, y la cultura esto lo penaliza feminizando. Fíjense si no los cantitos del fútbol a los perdedores, cualquier muchacho que no logra cubrir el estereotipo del varón proveedor es feminizado inmediatamente, sin preguntarse cuáles son sus opciones sexuales, pero inmediatamente es feminizado casi como sinónimo de denigración. La violencia física es un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial. Muchas veces, la falta de opciones aumenta el nivel de tolerancia hacia sus agresores. El tema de la tolerancia es muy complicado. Ninguna mujer tolera agresión porque es o más tonta o no se da cuenta o le gusta. Si lo soporta es porque le gusta. Sino porque la opción que tiene es peor. Entonces es muy común que escuchemos dentro de la sociedad, pero yo no entiendo, él le pega y ella vuelve, son dos enfermos. Y lamentablemente la ciencia, que todavía sigue siendo patriarcal y machista, se aferra a esta idea de que hay un psicópata que no puede manejar sus impulsos y hay otra persona que complementa a ese enfermo. Y la realidad es que lo primero que tenemos que hacer es desmistificar esto. La violencia es violencia, no es una enfermedad psicológica. Cuando nos estamos refiriendo al amor romántico, de esto de que todo lo perdona, todo lo supera, estamos refiriéndonos a la confusión entre los celos excesivos y el control, con el me quiere mucho y por eso me cela, o no quiere que me vista de tal manera, o los 10.000 mensajes de texto por día. Todas estas son actitudes que, como te decía, al corresponder a violencia simbólica y ser a veces tan imperceptibles, son muy peligrosas. Nosotros vemos cómo las mujeres y las niñas, cuando hablo niñas hablo de la franja adolescente, cómo justifican la violencia. La justifican porque la naturalizaron, porque se piensa que es normal, que es parte de la vida, que está bien, digamos, incluso lo ven como conductas positivas, los celos excesivos, la humillación.
está tan naturalizado y tan arraigado, digamos, y ahí eso a nosotros nos alarma muchísimo, los planteos sobre todo la franja más joven, digamos, ¿no? Esto de que, bueno, me revisa el celular, pero esto es por celos, no poder ver, digamos, que eso es violencia. Déjame plata para... No tengo, lo único que tengo es esto y arreglate con esto, todos los días, plata. Necesito plata. ¿Pero para qué querés plata? Acá tenés todo lo que Solo querés. 50 pesos. ¿Qué 50 pesos? Cuando te impiden disponer libremente de tus bienes, eso es violencia. Uno de los feminicidios emblemáticos de nuestro país ha sido el de Carolina Aló, por ejemplo. Yo estudié el caso en profundidad y tanto los familiares como amigos de Carolina no habían percibido en sí grandes problemáticas en torno a cuestiones de control. Sí, quizás Fabián Tablado, bueno, tenía con ella algunas actitudes percibidas, pero nadie se iba a imaginar que ese feminicidio iba a terminar de esa manera. Niegan la condicional a Tablado. La justicia rechazó otorgarle la libertad condicional a Fabián Tablado, condenado por haber asesinado a puñaladas hace 16 años a su novia, Carolina Aló. Hasta hace relativamente poco en la historia de nuestro país, 30, 40 años es poco, bueno, al no haber divorcio, al no haber patria potestad compartida, no tener reconocida la figura de jefa de hogar, eso dio lugar y habilitó muchísimas conductas donde las mujeres necesitaban tolerar para poder seguir estando en contacto con sus propios hijos, por ejemplo. Eso se revierte con leyes al inicio de la democracia, pero la ley genera un valor simbólico a imitar, pero de ahí que se cumpla, que la sociedad se la apropie y la demande, lleva su tiempo. Diferentes organizaciones políticas y sociales trabajan colectivamente contra el femicidio, la violencia de género y a favor de los derechos de la mujer. Yo soy parte de la corriente política y social La Colectiva, que es una organización conformada por mujeres y varones, que es una organización que tiene trabajo social y político, pero que está atravesada fuertemente por lo que nos pasa a las mujeres, no solo porque hay un montón de mujeres que somos parte de esta organización, sino además porque es un elemento fundante para nosotras de la estructura nuestra, de la experiencia que venimos muchos y muchas de nosotros, de una militancia vinculada a la temática que tiene que ver con los derechos de las mujeres, vinculada muy entrelazada desde donde nosotras visualizamos la cantidad de problemáticas sociales y políticas, sino además porque entendemos nosotras que no tenemos condiciones de poder pensar una sociedad más justa y más igualitaria si las mujeres no tenemos ahí un rol protagónico equiparando nuestros derechos con los varones. La colectiva La Revuelta es una colectiva feminista que surge allá por el año 2001. Activamos centralmente en Neuquén, pero debido a las distintas articulaciones que nos hemos ido dando a lo largo de estos años es que hacemos trabajo activista con colectivas y grupos de otros lugares del país. Nosotras, como parte de nuestras perspectivas feministas, no entendemos al feminismo sin teoría, pero tampoco entendemos a la teoría sin la práctica, ¿no? Siempre decimos que a toda teoría necesita una práctica para ser agujereada, porque toda teoría siempre es una posibilidad, pero a la vez es una posibilidad abierta, incierta, que necesita de alguna manera de la práctica, no ya para ser corroborada, sino para ser en todo caso complejizada. Bueno, las áreas de trabajo de la Casa del Encuentro tienen que ver con asistencia integral a víctimas de violencia de género y trata de personas. Tenemos un equipo interdisciplinario de abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales voluntarias que diariamente hacemos este trabajo. Por otro lado, otro de los trabajos que realiza la Casa del Encuentro es el informe de femicidios en Argentina en los últimos 5 años, donde a través de la creación del Observatorio de Femicidios dirigido por Ada Rico, llevamos el relevamiento de la cantidad de mujeres que son asesinadas año a año.
desde el espacio institucional que desplegamos, hicimos hacia fines del año pasado unas jornadas que se llamaron Derecho al Medio, ¿no? Y eran unas jornadas que tenían que ver con la lectura y producción del discurso mediático desde una perspectiva de género. O sea, ¿qué muestran los medios cuando nos muestran? ¿Cómo nos muestran? ¿Qué dicen de nosotras? ¿Cómo lo dicen? ¿Cuán protagonistas somos nosotros y nosotras en eso que dicen sobre nosotras? Bueno, queremos discutir, porque la contracara de lo que vos decís de cómo se muestra la noticia policial es que las feministas somos lo mismo que el machismo al revés. Bueno, si eso no se expresa, si eso no se pone sobre la mesa, si eso no se discute, si no lo discutimos como sociedad, no tenemos posibilidades de avanzar. Y entonces ahí es de vuelta en donde lo simbólico que parece secundario, chiquitito ante el golpe, tiene tanto valor, tanto peso, porque es eso simbólico lo que permite que un varón piense que puede ser superior a una mujer por el solo hecho de serlo. Es eso el andamiaje que sostiene después el hecho concreto. Por el otro lado, otra de las tareas de la Casa del Encuentro es la incidencia en políticas públicas con propuestas de leyes, con propuestas de diferentes tipos de políticas públicas, de sugerencias de políticas públicas. Y por el otro lado también brindamos capacitación a todas aquellas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que nos solicitan diariamente que reforcemos todo el trabajo de profundización, tanto teórica como clínica, de la asistencia integral que nosotras damos desde nuestra organización. Lo que decimos es, entre otras cosas, hay que proponer un espacio permanente de asesoramiento legal y acompañamiento, y es así como surge el servicio que tenemos, que se llama Socorro Violeta, que lo que intenta el servicio es, por un lado, darles asistencia legal, pero ¿qué es una asistencia legal? Que además de tener la perspectiva feminista, es una asistencia legal que se nutre de acciones cuando un tema nos parece, o una situación, mejor dicho, nos parece que hay que elevarla, sacarla del lugar del caso para elevarla a causa política, ¿no? El abuso cometido por un odontólogo a una niña de 9 años dentro del consultorio odontológico. Esta familia va a pedir asistencia psicológica cuando se devela esa situación tan tremenda que estaba viviendo la niña, va a pedir asistencia psicológica a un centro de salud y con muy buen tino y con mucha sensibilidad de parte del director del centro de salud, atienden a la familia, pero le dicen, para que esta causa no muera en los cajones o no lleve años y años esto, ¿no?, de pasilleo judicial, te tenés que conectar con este grupo, yo te voy a facilitar eso. Bueno, y eso, ¿no?, esas articulaciones, centros de salud con los que nos encontramos por distintas temáticas, más bueno, estas posibilidades de conexión hace que durante 2 años prácticamente estuviéramos acompañando a esta familia en el reclamo de justicia. Cuando la familia estuvo de acuerdo con eso, realizamos un primer escrache en el consultorio odontológico que está muy cerca de escuelas primarias de Neuquén, de 2 escuelas, entonces decidimos realizarlo a las 7 de la mañana para que cuando se ingrese a la escuela las familias pudieran ver eso. Un escrache que toma siempre, tratamos de tomar en los escraches algo que es del orden de lo que ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos hecho muelas en radiografías, habíamos hecho colgado guantes de los que usan los odontólogos y las odontólogas. Bueno, una acción de escrache que también interviene el espacio público, si se quiere, con alguna acción vinculada a algo del arte en esa acción, ¿no? Es un arte que toma, como dije recién, algo de ese lugar,
para devolverlo renovadamente a la hora de mirar. A través de diferentes instituciones, se busca impulsar la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer soluciones a las víctimas de la violencia de género. El proyecto de creación de la Oficina de Violencia Doméstica comenzó en el año 2004, cuando había requerimientos por parte de quienes integran la magistratura, sobre todo en el fuero civil de familia. Había esta exigencia de poder contar con elementos que les permitieran poder decidir en un momento oportuno si dictaban medidas de protección o no en un caso de violencia familiar que les era acercado para su conocimiento. ¿Qué sucedía? En ese momento, el equipo interdisciplinario que pertenece todavía al Ministerio de Justicia, para hacer el informe de riesgo que exigía la ley vigente y actual todavía, la 24417, vinculada con violencia familiar, estaba demorando de 3 a 4 meses en su confección. Acá nosotros asumimos como equipo de trabajo en esta dirección hace poquito, hace 5 meses. Y antes, claro, no existía la Dirección de Políticas de Género, había un espacio, Consejo de la Mujer, que dependía de Desarrollo Social. Entonces se hizo un cambio, digamos, y empezamos a depender de derechos humanos. Entonces esto es una mirada, digamos, esto muestra y pone la problemática, digamos, esto es un problema de derechos, es una violación a los derechos humanos y por lo tanto el Estado tiene que hacerse cargo de esta cuestión, que es el único que puede violar derechos humanos, tiene que garantizarlo. Entonces el cambio también de mirada y de posicionamiento, digamos, no es un problema, no es algo que le compete a un desarrollo social, no, esto es un problema grave y es una violación a los derechos humanos y por lo tanto ese es el lugar o el sector por donde hay que abordar. Particularmente en la provincia de Buenos Aires lo que nosotros hemos observado es la deficiencia en la efectividad de los dispositivos institucionales en las medidas de protección inmediata, principalmente a las mujeres víctimas. Eso es un patrón que se repite tanto en las instancias más del conurbano de la provincia de Buenos Aires como en el interior de la provincia de Buenos Aires. El Estado desde hace muchos años ha propiciado que las mujeres ante situaciones de violencia presenten sus denuncias, principalmente en instancias de dependencias policiales, en los lugares donde existen las comisarías de la mujer, allí y si no en las oficinas de atención a víctimas en las dependencias policiales. Por supuesto que también, digamos, es una instancia dificultosa hacer que esa primera exposición que se hace en la dependencia policial pueda concretarse en una resolución judicial. ¿A quién quiere denunciar? A mi marido. ¿Qué pasó? Él me pega. Mira que este es un pueblo chico. Esas cosas las tienen que charlar entre ustedes. Una denuncia no te sirve de nada. ¿Te pegó con la mano cerrada o con la mano abierta? Que no te tomen en serio cuando te animás a pedir ayuda, eso es violencia. Por otro lado, lo que hemos observado es, digamos, la imposibilidad de pensar tanto desde el ámbito de la provincia en términos generales como en las instancias municipales planes integrales de protección y asistencia. Cuando nosotros propiciamos esas definiciones, estamos pensando en instancias tales como acceso a la vivienda, acceso al mercado laboral, a planes de salud integrales, a planes que incluyan, digamos, el fortalecimiento psicológico y a la salud mental de la mujer y de sus familiares, y también, digamos, en las instancias de acceso al trabajo. La Corte convoca a un grupo de juezas y jueces de diferentes instancias y diferentes fueros, representantes de los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa y representantes del Cuerpo Médico Forense, para que elaboraran el proyecto de creación de una oficina para la atención de casos de violencia doméstica. La única consigna que la Corte le dio a este grupo de trabajo era que la oficina debía funcionar las 24 horas. Esto porque se entiende que, y lo entendía la Corte y la actividad diaria de la oficina da cuenta de que fue una decisión acertada, es que cuando una persona toma la decisión de acudir a alguna autoridad estatal para recibir ayuda, orientación, lo que sea respecto del hecho de violencia que la está afectando, necesita que el Estado esté ahí presente. La verdad que en lo cotidiano nos encontramos que estamos ante un grave problema, hay muchísima demanda, hay muchísimos casos, sobre todo de violencia familiar o doméstica, esos son los casos más frecuentes que tenemos. También, y dentro de los casos de violencia familiar, casos
de abuso sexual contra las mujeres. Entonces, a partir de eso, nosotros generamos, y a partir de eso y a partir de la demanda de las organizaciones sociales, se empezó a construir este dispositivo que es desde la Dirección de Políticas de Género. En este marco es que se abrió un refugio para mujeres en situación de violencia, situaciones de extrema gravedad, digamos, nosotros llamamos situaciones de extrema gravedad a aquellas mujeres que ni aún con medida cautelar pueden estar a salvo, digamos, de los agresores. Las relaciones afectivas y familiares son de un nivel de complejidad enorme, que no se resuelven exclusivamente con una medida de protección. Y en eso el Estado tiene una función y una responsabilidad específica. Y también es importante, me parece, digamos, remarcar otras dimensiones de la violencia contra la mujer que no son exclusivamente pensadas o remitidas al ámbito familiar. Nosotros desde el observatorio estamos recepcionando casos y planteando instancias de denuncia frente a las situaciones de violencia obstétrica. De violencia obstétrica en la situación de parto y posaborto. Con todas las dificultades que doy como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, incluso a nivel nacional, no aparece establecido ningún circuito de presentación de esas denuncias. ¿Cuál es el circuito institucional de protección y de asistencia de esas víctimas? Ahí viene. Bueno, bajando la ansiedad, que todavía falta para lo tuyo. Que no te traten con respeto antes, durante o después del parto, eso es violencia. Deja de gritar que no soy sordo. Hay una cierta idea, tanto en quienes integran el Poder Judicial, pero como en toda la sociedad, acerca de que lo que ocurre en el ámbito familiar es un ámbito privado en el cual nadie tiene que intervenir. Y acá la Corte es bastante clara con el mensaje. De hecho, la vicepresidenta de la Corte, la doctora Hayton, que es la que supervisa este proyecto y la oficina depende directamente de la vicepresidencia, tiene una frase que utiliza siempre que es, primero, no hay excusas para la violencia doméstica, con lo cual no puede utilizarse como excusa que ha sucedido en el ámbito privado, familiar o afectivo y es un problema en el cual no tenemos que meternos. Entonces, si yo soy vecina de una persona que todos los días pide ayuda, que todos los días grita porque la están golpeando, que escucho que hay discusiones en todo momento, digamos, yo no puedo pensar, o sea, no debería pensar que esto es algo en el cual no deba meterme, sino que debo llamar al móvil, a 137, que son las brigadas, o al 911 para que intervengan, porque no es algo que tiene que permanecer en el ámbito privado. Antes era común poder encontrar, por ejemplo, una resolución en la cual, ante la manifestación de quien aparecía como víctima acerca de la reconciliación con quien ella había indicado como agresor, la justicia dejara de investigar. Sin embargo, hemos recibido, sobre todo hace poco, una instrucción 10, por ejemplo, ha dictado una resolución en la cual dictó el procesamiento de la persona indicada como autora del hecho, en la que tuvo en cuenta que sí, que la víctima había manifestado que se había reconciliado con su pareja, pero el juez a cargo de ese juzgado lo que determinó es que si bien le parecía beneficioso o bueno que haya intentado o que estén intentando esta reconciliación, esa reconciliación en nada quita que haya habido una denuncia y que tenga que investigarse la posible comisión de un delito. Y el otro punto que nos parece importante de trabajar y de redimensionar es la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, que tiene las mismas dificultades que en el ámbito de la salud, digamos, con muchas deficiencias en establecer circuitos institucionales que permitan hacer efectiva eso que aparece reglamentado a nivel nacional, pero que no se puede hacer cumplir si no aparecen los canales institucionales para acceder a políticas de administración de justicia o a políticas restaurativas. Y también tenemos toda la problemática de violencia institucional. En la provincia de Buenos Aires, el número de mujeres detenidas en unidades carcelarias aumenta crecientemente con enormes dificultades para acceder a la administración de justicia y son problemáticas que quedan, digamos, como muy invisibilizadas en las definiciones de los organismos estatales. Entonces, a partir de ahí y consensuando, digamos, esta política con todas las organizaciones sociales de La Plata, es que se construye esta política de refugio. El refugio se llama la Casa de las Mariposas, en homenaje a las mariposas Mirabal, a las hermanas Mirabal. Es un refugio que tiene una capacidad para 30 personas.
está destinado a las mujeres, sus hijas e hijos, y cuando decimos mujeres son todas aquellas autopercibidas mujeres. Funciona con un equipo técnico constantemente, digamos, no son externos, sino son internos, y esto, digamos, la justificación en la presencia del equipo técnico se basa en que la etapa de empoderamiento, digamos, es mucho más rápida, y además todo lo que significa para una familia salir de su centro de vida, dejar su barrio, dejar su casa. O sea, frente a una mayor intolerancia social, diríamos, frente a la violencia de género, de mujeres que se presentan a denunciar tal como el Estado les sugiere, es los propios actores estatales quienes empiezan a encontrar, digamos, y a poner determinados obstáculos para que empiece a cargarse otra vez, digamos, una serie de prejuicios y una serie de, centralmente de prejuicios sobre la propia víctima, ¿no? Y sobre las condiciones reales o no de la existencia de esto que se llama, digamos, un contexto de violencia de género. Los femicidios no se producen porque sí, digamos, sino que hay una cultura que está sustentando este sometimiento, que en los casos extremos es femicidio, pero está sustentado por una cultura. Y esto hay que visibilizarlo y hay que empezar a cambiarlo porque, bueno, nosotros siempre decimos, el día que no sea necesario la existencia de un refugio, entonces habremos logrado como sociedad mucho, digamos, ¿no? Porque es terrible que una mujer se tenga que esconder en un lugar, porque no se puede, digamos, la sociedad hoy no puede ponerle un límite a esa persona que está poniendo en riesgo su vida. Es terrible que una mujer tenga que estar en un refugio. Bueno, a ver, empecemos a plantearnos qué nos pasa como sociedad. Bueno, tenemos toda una cultura que está legitimando estas cuestiones, ¿no? Construir una sociedad equitativa, sin ciudadanos de primera y de segunda clase, es el camino para enfrentar esta problemática. El tema de la violencia hacia las mujeres es bien complejo porque remite justamente a un entrenamiento que vamos teniendo desde que nacemos, del lugar que deberíamos ocupar y de lo que deberíamos ser como mujeres y de lo que deberíamos ser como varones. Con lo cual, las respuestas y las soluciones también son complejas. Uno de los principales ejes donde hay que hacer pie es en poder tener un Estado que nos garantice a través de políticas públicas los derechos como mujeres, ¿no? Uno de los derechos como mujeres es que nadie puede violentarnos ni obligarnos a hacer cosas que no queremos. Tenemos interesantes leyes en este país. Son muy necesarias. Por supuesto que estas herramientas legales también se han conseguido con la lucha y con la lucha, que la lucha no es solo la lucha en la calle, ¿no? Con el trabajo de reclamo de numerosos grupos y compañeras y compañeros que han trabajado, por ejemplo, por la sanción de la ley 26.485, que la lees y decís es de avanzada absolutamente. Ahora, tenemos esa herramienta tan importante, pero esa herramienta no logra todavía incidir en la sensibilidad ética de las personas. No es no mato porque si no voy a ir a la cárcel, no mato porque está mal. Creemos que el mayor desafío es pensar políticas públicas que tiendan a abordar el problema en su profundidad, es decir, que tiendan a modificar las relaciones actuales de poder entre los géneros. Las políticas públicas se han centrado exclusivamente en una punta de ese problema, que es la punta de la violencia emergente. Ahora, hay todo un entramado simbólico, hay todo un entramado político de poder que en parte pueden ser al menos visibilizadas con políticas públicas. Cuanto del diseño y ejecución de las políticas públicas en materia de violencia contra las mujeres apuntan realmente a desentrañar el conflicto profundo que es esto, la desigualdad entre los géneros, y cuántas de las políticas públicas apuntalan a propiciar unos mayores niveles de equidad.
si yo me tengo que imaginar cuál es el capital simbólico más grande que aporta el kirchnerismo como idea política, es pasar prendiendo la luz, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que la sociedad en su conjunto sabía que sucedían, pero que no estaban puestas sobre las mesas, ¿no? Me parece que lo que hace este proceso político es pasar prendiendo la luz. Bueno, la justicia es un coto cerrado que responde a los intereses de determinados sectores dominantes. Bueno, vamos a discutir sobre el proceso, sobre el poder judicial. Bueno, las personas del mismo sexo se aman, quieren vivir juntos y juntas, quieren tener sus hijos, quieren poner eso en igualdad que las personas heterosexuales. Bueno, vamos a prender la luz y vamos a discutir, ¿no? Por supuesto que hay discusiones pendientes. Para nosotras, puntualmente, la discusión sobre la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo es un tema nodal que no está en agenda, que es un problema para nosotras que no esté en agenda, porque todos los días las mujeres sufren situaciones tremendas por pasar por abortos clandestinos y muchas de ellas mueren año a año. Pero me parece que la virtud, el aporte del kirchnerismo a esta etapa del proceso político es pasar prendiendo la luz, o por lo menos abrir la puerta para que hagamos fuerza y podamos prender la luz. La voz pública tiene mucho peso en estos casos. Los medios acompañan a veces, y englobo todos, paradojalmente, porque tenemos medios que controlan ciertas cuestiones, no sé, vocabulario, en ciertos horarios, y en otros hay programas que uno no puede entender cómo estén usando, con lo que cuestan los minutos en el aire, estén usando para decir las cosas que se dicen o para mostrar mujeres que son claramente mujer objeto, que ellas no se lo creen y que hacen usufructo de lo que se les paga, porque no es que sean tontas, no, muy por el contrario, pero que están transmitiendo una imagen cuando hay una pluralidad de mujeres y de varones infinitamente rica. Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista. Las políticas que se dan desde el Estado tienen que ser sostenidas en el tiempo, porque depende de cada mujer. Hay mujeres que van a poder romper rápidamente y otras que van a tardar a lo mejor mucho tiempo. Pero para eso tiene que estar el Estado, tiene que estar la sociedad. Y otra cosa muy importante que tenemos que hacer como sociedad es dejar de pensar que esto es un tema de la vida privada de la cual no hay que meterse. Esto es un tema social, político, de derechos humanos, en lo cual sí tenemos que intervenir, sí tenemos que meternos, sí tenemos que ayudar a esa mujer a poder salir de ese vínculo. ¿Por qué? Porque no es destino para ninguna persona vivir una vida de violencia. La nueva ley 26.485 nos ampara a todas las mujeres del maltrato y la violencia en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos. Además, todas tenemos acceso gratuito a los métodos anticonceptivos a través del Sistema Público de Salud. Porque la vida sin violencia es un derecho. Me parece que lo que va pasando, lo que ha pasado en el proceso respecto de lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres puntualmente y con la violencia contra las mujeres, que es en todo caso la manera más cruda y más tremenda de expresión de esa desigualdad entre las mujeres y los varones, es encontrar algunas herramientas que están puestas ahí, que se resolvieron en materia legislativa para no abordar la problemática concreta que le pasaba a las mujeres, agarrarnos de eso y empezar a trepar sobre una soga de decir, bueno, esta es la herramienta que tenemos, esto es lo que hay en términos de derechos estipulado, establecido para la legislación argentina, vamos a agarrarla, vamos a apropiarnos, vamos a mejorarla y vamos a ver cómo la corporizamos en la vida de cada una de nosotras para que eso sea un derecho y no un papel. La impunidad del fallo sexista y misógino de un juez no empezó ahí, empezó antes. Cuando una maestra le dice a la nena que va a contarle que el chico le toca la cola, bueno, vos andate por el otro pasillo, no vayas por donde está él, está generando impunidad porque le está dando una estrategia a ella para que se cuide ella y no está trabajando con esos niños que tocar la cola no puede ser porque no hay ahí una relación consentida. El gran desafío está en la educación, en los programas educativos. Nosotros en ese aspecto estamos
coordinando con las distintas escuelas, con los distintos gremios, la realización de talleres sobre género, sobre diversidad sexual, sobre noviazgo sin violencia, y me parece que esa es la única forma y la única herramienta para poder erradicar la violencia contra las mujeres. Me parece que hay que tomar conciencia de esas cuestiones y bueno, los hombres van a tener que ceder un poquito el poder que hoy ejercen, y las mujeres también tienen que desnaturalizar y empoderarse. Yo creo que ya te digo, lo más importante es el sistema educativo. Los chicos en el colegio tienen que ya crecer y desarrollarse con otra mirada, con una mirada más igualitaria y más integradora.